En este país, tratamos de comprender la nueva realidad. País ADN, con Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa. Primero que nos están perdiendo todas las sandías caladas, es una suerte de... Perdió Argentina y eso puede llevarnos a confusión. Pero ponte tú que los japoneses le ganaron a los alemanes y a esta altura no es casi sorpresa. Los japoneses estuvieron a punto de eliminar a Bélgica en el Mundial pasado. Y yo creo que la disputa después de la Segunda Guerra Mundial entre... Por ejemplo, tú entre un auto de lujo alemán y uno japonés, ¿qué preferías tanto? Japonés parece que hay que elegir ahora, po. Toda la razón. Pero quizá hay una imagen colectiva que están perdiendo todas las sandías caladas. Lo que sí me tiene chato es que cada vez que Japón gane, José, saquemos a los supercampeones. Los supercampeones, una serie rara que tenía el horizonte curvo, ¿sí o no, Rodrigo? Yo no la vi nunca. ¿No la viste, No la vi Vela? nunca. ¿Sabes que yo la estoy viendo de nuevo? Con mi hijo. Y es tan buena. Es buenísima. A mí me gusta cuando No, van pero- reflexionando, corriendo hacia el gol y Corren, reflexionan como 40 Tiene minutos. unos valores muy profundos. La cancha mide como 2000 metros, o sea, corren y corren y corren, no terminan nunca. Tiene los ojos más redondos que nadie. Es una cuestión así. Rarísimo. Pero es muy buena. Tiene muchos valores esa serie. ¿Como cuáles? A ver, como La limpiar, lealtad de como amigos, limpiar el campo. Como mucha amistad, entrenamiento. Es muy buena esa serie. A mí me gusta mucho. La inventaron para que a los japoneses les gustara el fútbol, porque después de la invasión, Gracias. después de que Estados Unidos se quedó tras la guerra, el deporte fundamental en Japón es el béisbol. Entonces, para que les gustara el fútbol, hicieron una serie. Así son estos O gallos. sea, tú decís que ahora ganaron por los supercampeones. Por los supercampeones, sí. Bueno, ahí está la otra de Slam Dunk, que es de básquetbol. También Sí. tiene esa misma saga para fomentar el deporte. De hecho, se inventa los supercampeones son del 81. Oye, antes si del Mundial nosotros del hiciéramos 82. una Barrabás, serie ¿qué pasó? y ponte tú que No nos resultó con Barrabás. Eso ya sé, hacemos una serie y a lo mejor ahí vamos al mundial, ¿o no? Porque Barrabás, al igual que los supercampeones, tiene un defecto basal. No tiene protagonistas mujeres. Tanto que el último número de Barrabás, cuando ya Barrabás culmina, después hicieron una reedición, hay una historia inédita porque no vale la pena. El último número de Barrabás, tratando de borrar toda la historia anterior, se llama La polola de Pirulete. Ya, pero la polola no juega al fútbol, es la compañera, la acompañante. Pero Está mal suerte eso, la está mal, imagen está de mal en Barrabás. estos tiempos, está mal. Bueno, bienvenidos a País ADN, bienvenida. Estamos hoy día haciendo País ADN con Rodrigo Larriba, sociólogo, socio director de Activa Research, con Victoria Paz, ella es economista, fundadora de Poder Económico. En Instagram. En Instagram, hay que seguirla. Y estamos con José Roa, abogado y director hoy día de la Fundación Chile 21. Partimos así al tiro con el Mundial. ¿Te sorprendiste de cómo limpian los estadios? A mí no me sorprende No, los nada. japoneses que hace tiempo que lo vienen haciendo. Pero ¿eso tú crees que es una cultura de trabajo o una cultura de bien común? De entender la importancia del otro. José, que limpien el estadio a mí no me llama la atención. Lo que sí me cambiaron para siempre la cultura en torno a que dejaban limpio el camarín. Entonces de ahí en más hubo varios equipos que tomaron y recogían las vendas y esas cuestiones que quedan botadas. Y después ponían unos mensajes en los espejos. En los espejos, Y sacaban, por supuesto, una foto. Y eso parece que era más relaciones públicas que una doctrina filosófica profunda. a Chile le dieron en alguna época por dejar los camarines con un mensaje. ¿Te acuerdas en el Estadio Nacional de Lima cuando nos agrandamos y casi normal? Pero De no eran todo tipo de precisamente mensajes, de bien bueno común, no y eran malo. precisamente bien común. Exactamente. Ya, bueno, pero quiero que hablemos de otro tipo de disciplina y la disciplina que nos está en estos momentos condicionando políticamente porque se está discutiendo de todo en el Parlamento, ¿ya? Y fundamentalmente en la Cámara. Hay cuestiones empantanadas y cuestiones que salen. Pero el tema es que comenzaron a descabezar las comisiones y eso definitivamente cambia el panorama político del país de manera, en mi criterio, trascendente, ¿no, José? José Roa. Sí, pues estamos como cada vez más cerca de una suerte como de parlamentarismo de facto, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno interesante, porque en el fondo la pregunta es ¿por qué tenemos estos resultados? Y uno tiende a pensar de que son las reglas las que nos están llevando a estos resultados, y valdría la pena reflexionar sobre si esas reglas son buenas o malas. Esta fragmentación, ¿cierto? O gobiernos que no tienen una mayoría clara y permanente en el Congreso, nos están generando estos mini dolores de cabeza crónicos y permanentes. Entonces yo creo que vale la pena reflexionar en torno a eso. Es una reflexión probablemente más larga. Algo de esto pasó en la Convención Constitucional. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso, pero siguen ahí esas reflexiones dando vuelta. Yo creo que valdría la pena
un trabajo más de largo aliento, ¿cierto? Sistema político, partidos políticos, sistema electoral, y si queremos un sistema más fragmentado o un sistema tal vez más cohesionado que asegure una gobernanza distinta a la que estamos teniendo ahora. Rodrigo. La élite política pareciera ser que actúa de espalda a la ciudadanía, ¿no? No da respuesta a las necesidades actuales. Y hoy día los temas son la delincuencia, son los problemas económicos, y este ejercicio de descabezamiento de las comisiones, ¿no? Lo único que demuestra es un afán de promover los desacuerdos más que los acuerdos. Y yo entiendo que la ciudadanía eso no es lo que espera. Contribuye nada más que a la desconfianza en el poder político. Y eso es algo que de alguna manera tiene que cambiar, ¿no? Hoy día no vemos salida del proceso constituyente. Estamos llegando a diciembre y no tenemos una salida. Hace una semana no se estaban aprobando los presupuestos, ¿no? Ayer, por suerte, se aprobó el presupuesto en el Senado para poder invertir recursos en el control del crimen organizado, ¿no? Que es tan necesario hoy en día, ¿no? En el control de la migración. Por ahí se dice que en verano viene una ola grande de migración, porque el contexto se da, ¿no? El contexto de la migración en verano es menos controlable porque mucha gente viene por una razón práctica, porque es la instancia en que entra el turismo y por tanto es más difícil controlar, pero también por una razón simbólica, que es el inicio de un año, el inicio de una nueva vida, y eso es lo que busca el inmigrante. Entonces hay tantas necesidades en el país hoy día que visualizar a la clase política en estas riñas internas de poder excesivamente fragmentadas, lo único que genera es mayor desconfianza en la población. Victoria Paz. No, muy corto. Esto lo hemos conversado. Yo creo que también la población, las personas ven, porque uno lo ve de afuera, quizá uno está como más sobreinformado, pero yo pienso siempre como en la persona que lo ve de afuera, el nivel de cagüín del Congreso es altísimo, o sea, porque esto es como una teleserie un poco. Perdieron primero la Carol Carrión, entonces ahora viene la revancha, que van a descabezar las comisiones. Como que me pasa un poco lo que están comentando aquí los panelistas, que están todos esperando que legislen, que lleguen a un acuerdo constitucional, que legislen del tema de precios, algo, que se preocupen de la reforma de pensiones, y uno lo único que lee es que están en un corintellado interno. Mucho, yo encuentro que no puede ser que el principal foco del Congreso sea las peleas que tienen entre ellos, como que están capturados en sus propias dinámicas, yo siento. Ahora, José, ¿cómo se explica por qué quiero tomar este tipo de comisiones? Bomberos, recursos hídricos, adulto mayor, ciencia y tecnología, defensa, seguridad y cultura. ¿Da lo mismo la comisión? ¿El tema es el poder? ¿El tema es estar liderando la comisión? ¿Por qué es tan importante liderar una comisión? No, yo creo que hay mucho de poder simbólico detrás de esto. Los presidentes de las comisiones igual tienen influencia porque ordenan el debate, ordenan los temas, igual requieren el acuerdo de los miembros, pero no es trivial. Un buen presidente de comisión hace mucha diferencia y en los temas en que se pueden avanzar. Yo creo que aquí esto, es como efectivamente es como la pelea por una silla, ¿cierto? Y lo que la política tiene por desafío por delante es resolver los problemas de la gente, y pareciera que la silla no es el problema, digamos. Entonces eso efectivamente los desenfoca por un lado, y en la opinión pública también desenfoca mucho los otros esfuerzos que está haciendo el Congreso, porque es más noticioso la pelea por la silla que el proyecto que está avanzando, que se está aprobando, el acuerdo, etcétera. Entonces, claro, yo diría que falta conciencia respecto de las comunicaciones externas del Congreso, ¿cierto? Y que estas peleas efectivamente tienen un espacio en la opinión pública y las otras cosas son menos visibles. Ahora, es evidente que cuando uno está en estas discusiones deja de hacer otras cosas, y eso yo creo que es verdad que la gente lo castiga. Porque al final del día, si la política no es útil, ¿para qué si no eso, digamos? Sí, pero en este marco hay dos cosas que me llaman la atención, Rodrigo de la Riva. Una es el partido de la gente.
una irrupción política que estuvo muy marcada por la votación del norte y que es un partido inasible. No sabemos cuál es su doctrina, cuál es su inspiración ideológica, pero que está dejando la tendalá porque en sus acciones concretas está provocando, por ejemplo, el descabezamiento de las comisiones. Y segundo, Amarillos. Amarillos ayer llamó a que hiciéramos una convención constituyente designada por este Congreso. Por estos años. 100% elegido por el Congreso, lo que va totalmente en contra de lo que la ciudadanía pide nuevamente, ¿no? En general, en los distintos estudios y encuestas que hay, si bien ha ganado adeptos la idea de que la comisión sea constituida por expertos, mayoritariamente la gente sigue diciendo que esto tiene que ser un proceso democrático y los representantes de la convención tienen que venir, ¿no es cierto?, o ser elegidos democráticamente. Pero Amarillo sale con esta propuesta ayer del 100% designado. Por ahí el expresidente de la Cámara, Soto, dijo que eso era inviable, pero sin embargo leí por ahí también que el PPD se está abriendo a esa posibilidad. Lo que para mí, a mi juicio, sería una catástrofe, ¿no? O sea, ahondaría aún más la desconfianza, porque la élite política se parapeta en su espacio y hace y deshace desde su perspectiva sin escuchar a la ciudadanía. Y respecto al PDG, claro, lo dijimos hace como 2 programas pasados, es un partido sin ideología, sin proyecto claro, es como de una agenda semanal dictada por un programa youtuber, Bad Boys, y no tenemos claridad de quién realmente tiene la directriz o la línea política para ese partido. Y pasa lo que pasa. Pasa que en una votación que está en la línea del oficialismo, como es la elección del presidente de la Cámara, el PDG carga la balanza hacia la posibilidad de que Vladimir Mirosevic sea el presidente de la Cámara, ¿no? Y en otras votaciones, ¿no es cierto?, como la de lo que estamos hablando de las comisiones, el PDG carga la balanza para que se descabece la comisión, ¿no? Victoria, en este escenario, ¿cómo estáis? ¿Optimista, pesimista? ¿Tú crees que está quedando la tendalá? ¿Tú crees que los amarillos se nos pusieron monárquicos de repente? ¿Qué onda? Yo soy una optimista crónica, ¿ya? Así que esa pregunta no puede ser. Pero yo creo que los amarillos, bueno, los PDG, yo creo que les falta a ellos mismos como definir posturas. Yo creo que se armaron con ciertos focos. Cuando se armaron con ciertos focos que fueron sus focos de campaña también. Pero más allá de esos focos, no tienen noción de qué piensa cada uno en los temas. Son muy como categóricos en ciertos temas, como migración, seguridad, algunas medidas como más al grano en términos como de economía, pero en el resto de las cosas yo creo que ni siquiera ellos mismos tienen muy claro qué piensa cada uno. Es un partido en formación. Yo creo que puede avanzar o puede terminar desintegrándose porque se te empiezan a desgranar el choclo, pero no sé para dónde ir. Y amarillos, claro, no, yo coincido, me extraña que en el fondo estén proponiendo algo que va totalmente en contra de la legitimidad que tiene que tener la propuesta final. Entonces, es raro. Ahora, tampoco son tantos. Rodrigo, pero que haya entrado el partido, que todavía no es partido, el Movimiento Amarillo, porque tiene un representante, ¿no?, dentro del sistema, a esta discusión. Parece como la gente como que desde afuera, me imagino que mira todo este proceso como con una extrañeza. Se criticó tanto el proceso de la convención, las formas de la convención, pero aquí está pasando lo mismo. Por lo tanto, ¿qué legitimidad va a tener este Congreso para poder seguir avanzando en este proceso constituyente? Ayer el presidente Boric en México dice, yo creo que esto tiene que ser electo, digamos, aquí tiene que haber una elección. ¿Qué es esto de los designados nuevamente? Todos designados además. ¿Qué pasa con la gente, el que está mirando este proceso? Como que de alguna manera el descrédito del Congreso vuelve a ponerse al mismo nivel de lo que pasó con la convención, ¿crees tú? Lo dije recién, la única contribución que hace a Amarillos, que Amarillos hoy día se está constituyendo como un partido, están buscando constituirse, que ellos son los voceros del rechazo para reformar, ¿no es cierto? Hoy en día se ve que el Congreso, ¿no es cierto?, con un partido que aflora como este, no gana más que en desconfianza. El Congreso en Chile, junto con, y debo decirlo, con el Poder Judicial y con los partidos políticos, son las 3 instituciones con menos confianza en todos los indicadores de todos los estudios. Y
una declaración como esta, donde nosotros determinamos como Congreso lo que queremos para ustedes, ciudadanos, es impresentable, no es conducente a esta lógica o esta idea participativa donde el pueblo entrega el poder soberano, ¿no es cierto?, y busca en sus representantes que representen sus intereses. Los intereses de la ciudadanía es tener mayor participación, ¿no? Participar de las decisiones de país, posicionar los temas importantes, los que me aquejan en el cotidiano y abocarme a ellos y buscar soluciones. Y Amarillo, con esta propuesta, en realidad va totalmente en la línea contraria. Sí, me acordé de una entrevista a Juan Pablo Luna, que tiene una frase, él habla de los partidos políticos hidropónicos, que tienen hojas pero no tienen raíces y flotan. A propósito de tu pregunta, Aldo, yo pondría el acento sobre los atributos de los resultados. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos una nueva constitución? Sí. ¿Necesitamos que sea legítima? Sí. Entonces la pregunta tiene que estar orientada a lograr esos atributos. Si ustedes me preguntan a mí, una convención 100% electa no es capaz de satisfacer íntegramente esos atributos. Avanza, pero no es suficiente. Y por supuesto que si esto va a significar que vamos a designar a dedo a 4 tipos que se van a encerrar en una sala a redactarla, eso es menos suficiente que una convención 100% electa. Pero aún así, una convención 100% electa y un plebiscito de salida no son suficientes para la legitimidad de confianza, que es parte del problema que tenemos. O sea, no tenemos que olvidarnos en el contexto en que estamos de falta de confianza y falta de legitimidad. Entonces, esto requiere un acento en confianza y legitimidad. Y en su momento nosotros propusimos, a propósito de esto, ¿se acuerdan? Un mecanismo tripartito, 100% electo, más expertos que son propositivos, más una convención ciudadana de personas electas que también es consultivo, pero que ayudan a ir construyendo esta legitimidad. Y tuvo eco porque ustedes fueron uno de los primeros en empezar a poner un mecanismo casi el 5 de septiembre, ya empezaron a trabajarlo. Para ser honesto, no nos ha ido bien, pero la pregunta que yo me haría es ¿por qué? Y yo diría que la conversación hoy día está todavía como en lo nuclear, ¿cierto? O sea, está todavía, no llega a hacerse esa segunda pregunta, que si tú me preguntas a mí es parte del problema, porque esta es una pregunta de primer orden, legitimidad y confianza. Todavía no llegamos ahí. Han aparecido algunos documentos y esto tendrá que articularse con los mecanismos de participación, articularse con el diálogo con expertos. Entonces, claro, aparecen mencionados, pero todavía no llegan a eso que sería muy área chica. El tema de los expertos efectivamente ha tomado un poquito más de importancia, pero que a la pata ciudadana y que a la pata representativa. Lo que nos coloca en un escenario bien extraño. Vamos a la contingencia. Oye, Victoria, los camioneros. Los camioneros. ¿Cuál es tu sensación con respecto a los camioneros? Porque digamos, no tienen demasiado respaldo ni de los gremios en el país, y hay más o menos conciencia que lo que están pidiendo, que se pasaron 4 pueblos en la pedida, ¿no? Mira, de hecho yo busqué todas las equivalencias, porque yo creo que eso es siempre muy importante, de lo que están pidiendo, lo que cuesta y a qué equivale. Ellos están pidiendo un monto que, bueno, incluso lo dijo el ministro Marcel, que podría llegar a $6.000 millones si es que sube el dólar, si es que la tarifa de la benzina sube también. ¿Y qué es eso? Y en el fondo, ponte tú, el IFE costaba 3.300 millones mensuales. La pensión garantizada cuesta 5.500. Entonces, creo que el presupuesto de la salud primaria cuesta 3.000 millones al año. Entonces, lo que están pidiendo es algo que yo creo que las personas ya están un poco tostadas con que los camioneros tengan tantos privilegios, porque además no hay que olvidar que ellos tienen una situación que ya es bien privilegiada, ¿no? Bien privilegiada. Ellos pagan menos impuestos y además les devuelven el 80% de ese impuesto cuando es transporte de carga. Entonces, ellos tienen una situación muy privilegiada que por supuesto se ha ido incrementando porque cada vez que pueden en estas situaciones estratégicas
hacen esta negociación con la pistola en la cabeza, que se llama en el final. Si tú tienes mucha gente con su fruta parada que no puede sacarla al país, está pudriendo en las carreteras, o en el fondo, obviamente que hay una presión al gobierno súper importante, y esto ha pasado muchas veces, entonces han ido mejorando su posición, pero ya esta es una medida, yo creo que además es un desconocimiento de un acuerdo que fue hace 3 días, que tenía medidas un poquito más coherentes, que era fijarles 3 meses de congelamiento del precio y después avanzar. Pero esto ya, sí, yo que siempre soy de la teoría de que se negocia con el tejo pasado, esto no es un tejo, es como que tiraron la rayuela una completa casa por la ventana pasada. Con aire comprimido lo tiraron. Rodrigo Larriva, lo que pasa es que además no estamos hablando del camionero que para acá en la carretera en la picada de la señora Marta para comerse un pernil, digamos. Estamos hablando de grandes empresas que ya se han visto muy beneficiadas con la estructura económica legal del país, ¿no? Ellos son un grupo que tienen un beneficio que no tenemos todos los ciudadanos, que es una exención tributaria, ¿no es cierto? Les devuelven todo el impuesto específico. Ese ya es un tremendo beneficio, ¿no? Por tanto, su posición para mí es de una mezquindad y un egoísmo extremo para con la situación que está viviendo el país. Estamos en una crisis económica. Por suerte, se avisora un IPC bajo, de los más bajos del último tiempo, para el próximo mes. El IMASEC de este mes no fue tan bajo como se esperaba. El país de a poco está tratando de pedalear en esta crisis económica mundial, y viene este grupo que tiene un poder concreto, que es paralizar el país, y abusa de ese poder, paraliza la actividad económica, va en contra de todo lo que de alguna manera todos queremos que pase, que es que podemos salir de la situación. Por lo mismo, pienso yo que es correcta la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, ¿no? El anuncio de estas 26, 27 querellas, ¿no? Y de 11 que ya están en curso, yo creo que es correcto. Se preguntaban de cómo van a sacar los camiones, los carabineros. Bueno, no sé. Lago del 2002 sacó la micro amarilla y metió preso a Marinaki. Me parece que la acción es una acción que va totalmente en contra del bien común, de la situación actual, y no merece espacio. Sí, los camioneros tienen derecho a pedir, y nosotros tenemos derecho a opinar si la petición es razonable o no, y si como sociedad estamos dispuestos a pagar la cuenta o no, porque esa cuenta la pagamos todos, no la paga Moya. Pero lo que no tienen derecho es a tomarse las carreteras. Eso no tienen derecho. Entonces tendrán un poder, claro, tienen el poder de ofrecer sus camiones para prestar un servicio de transporte o no. Ese es su poder. ¿Tienen derecho a petición? Sí. ¿Y tienen derecho a recibir una respuesta? ¿Sí o no? Porque la sociedad define sus prioridades y cómo se gasta el dinero, que siempre es más escaso que la cantidad de solicitudes. Pero derecho a paralizar por la fuerza las calles de nuestro país no tienen derecho. Ese no es un derecho. Eso es violencia. Entonces, bueno, hablemos de eso también. Y por eso tiene mucho sentido la reacción de la autoridad. Porque podemos conversar, por supuesto, pero no, como decía Victoria, con la pistola sobre la mesa. Y no teniendo como rehenes los autos en las carreteras. Eso está fuera de lugar. Entonces, a veces se mezcla la legitimidad del derecho a pedir, la opinión sobre el fondo respecto a los métodos y los medios. Y yo creo que como sociedad tenemos que ser muy firmes en que hay ciertos métodos y medios que están fuera de la democracia. No es un método democrático. No tienen mucho piso tampoco. O sea, yo escucho... Pero no tienen piso, pero no paran de seguir movilizándose. Les han sacado el piso. Yo he estado escuchando ahí varias opiniones, y desde, no sé, la CPC y otros gremios, todos le han sacado el piso a esta parte 2, en el fondo, a este paro que retomaron, porque se asumía que habían llegado a acuerdo y volvió. No son todos, hay que aclarar. Hay un grupo, porque el que llegó a acuerdo no es el grupo que está negociando en la mesa, son dos grupos distintos. Pero yo siento que no tiene mucho piso, no sé por dónde se pueden agarrar ahí. Yo tengo aquí una reflexión de que el país ha estado lo suficientemente agotado durante el año con la cantidad de... Me estoy pensando como desde el ciudadano de a pie, ¿no? Que agotado con una cantidad de demandas, con una cantidad de exigencias, una cantidad de peleas, de polarizaciones en el
Congreso, como que a fin de año, además, tener esta paralización de esta naturaleza que estresa más el sistema, la gente va a tener cero empatía con este movimiento, pero además hay todo un tema con los agricultores, las cerezas de exportación, que además es el periodo de las cerezas donde tenemos que sacarle el jugo a esta semana, están paradas. Entonces, finalmente, ¿cómo va a haber empatía si nos estresa más en un año que ya ha sido estresado? Quería llevarlos a esa reflexión, porque ¿qué empatía podría tener este movimiento con la ciudadanía a esta altura del año, además? No, ninguna. Y pierde toda la legitimidad de sus peticiones, la pierde por los medios. O sea, yo creo que en eso... Y además no estamos de acuerdo con el fondo. O sea, y además es caro, etcétera, etcétera. Pero yo me pondría primero sobre los medios. ¿Es un medio legítimo la fuerza y la violencia? Y si la respuesta es no, entonces el Estado tiene que ejercer el poder que tiene. ¿Alguna vez alguno de ustedes entendió por qué los camioneros le ponían cuidado frenos de aire? Porque son muy bruscos. ¿Sí? Sí. Eso es. Eso es. José Roa, o sea, mira esta altura. Yo pensé que era porque como tenían frenos de aire paran como más lento, entonces que uno tiene que ir mucho más pendiente porque un frenazo como que no es tan rápido, entonces uno tiene que tomar más distancia. Bueno, dos versiones. Dos versiones para el mismo tema, ¿viste? Pero están vinculados con el desempeño distinto del freno de aire al freno de tambor que La tienen los ISA autos. seguro nos va a decir. Yo, cuando chico iba en la camioneta de mi papá, decía, ¿por qué diantre dice cuidado frenos de aire? Frenos de aire. Y los otros frenos no son de aire, supongo, también. Nos quedan 10 minutos, muchachos, porque viene el partido entre Uruguay y Corea del Sur. A ver, tírate un pronóstico, Aldo, porfa. Ya que estábamos hablando de las sandías caladas y que han perdido algunos, que yo decía, tú me decías que no eran sandías caladas. Pero ahora te repregunto, Victoria. Tú entre BTS y Jorge Drexler, ¿a quién prefieres? A ninguno. A ninguno de los dos, no ubicáis a Jorge Drexler. Jorge Obvio Drexler, que lo ubico, pero no me definitivamente. gusta. po. ¿Sí o no? Sí, Arrasó los Grammy y todo el absolutamente. cuento. No me gusta. Todo se En esta transforma. parada voy por los uruguayos. El tema es que en la parrilla de los uruguayos, Isabel, que tú conoces bien, se van a juntar el partido tomando desayuno. Y yo creo que una aprieta con nueces para desayuno es Maravilloso, una pamplona. Sí. Pregunta. Nos quedan 10 minutos. Ya. El tema de esta semana, en términos de seguridad, ha sido ¿cuántas libertades estamos dispuestos a entregar a cambio de que el Estado, el gobierno, Carabineros, nos entregue seguridad? Y aparentemente ahí hay un cambio importante y trascendente en la ciudadanía, Rodrigo. Hay la sensación de que estamos dispuestos a ceder más libertades en torno a que nos garanticen las seguridades. ¿Tú cuántas libertades estarías dispuesto a ceder con tal de estar más seguro? Yo creo que ninguna, perdona. Yo creo que el espacio público hay que ocuparlo y ese es un derecho básico, ¿no? Es tremendo que la gente tema ocupar el espacio público, ¿no? Porque ese es su derecho a transitar libremente. Creo que lo relevante aquí es cómo fortalecemos Carabineros, cómo le damos más recursos para que en esas instancias, en momentos de la cotidianidad, momentos del día donde se pone en riesgo el libre tránsito de las personas, Carabineros esté más presente. Y esté no solo más presente físicamente, sino efectivamente, ¿no? Haga un control, que aplique inteligencia, ¿no? Que utilice tecnología. Estamos llenos de cámaras, ¿no? Bueno, ocupémosla. Hay hoy día georreferenciación de todos los puntos conflictivos. Bueno, generemos modelos predictivos donde nosotros podamos situar al contingente necesario ahí donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de eventos que atenten contra las personas. Y de esa forma, y paulatinamente, hay que ir recuperando los espacios. Me toca a mí, que yo soy pedalero y pedaleo los fines de semana, programo toda la semana mi pedaleo de Peñalolén hasta Quinta Normal. Y durante toda la pandemia pedaleaba por la ciclovía y pasaba por Parque Forestal. Evidentemente una que otra carpa, bastantes, pero hoy día no se puede transitar. Hoy día toda la avenida, toda la ciclovía está ocupada por una feria libre gigantesca que está totalmente fuera de norma, ¿no? ¿Dónde tienen que invertirse los recursos? En esos espacios que propician los eventos en los que la ciudadanía no se sienta libre de transitar, ¿no? Perdón que haya puesto el ejemplo personal, pero me toca verlo y visualizarlo ahí en terreno, que eso es lo que está pasando. José Roa, ¿cuántas libertades estás dispuesto a entregar para estar más seguro? No, yo en esto me voy a poner pesado. No acepto la pregunta, porque eso es una falsa dicotomía. La seguridad es para la libertad.
La seguridad es lo que te permite poder ejercer tu libertad y por eso necesitamos seguridad. Entonces, como decir, ¿usted estaría dispuesto a ser menos libre para ser más seguro? No, la seguridad es para la libertad. Cuando tú miras, entre paréntesis, a propósito de encuestas, las personas más afectadas por la sensación de inseguridad son mujeres, más que hombres. Y las mujeres han cambiado más sus comportamientos cotidianos, es decir, son menos libres producto de la sensación de inseguridad. Entonces, lo que hay que enfocarse es sobre la seguridad. Ahora, dicho eso, que es lo relevante, porque esto puesto en el límite es dictadura por seguridad. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es... Tratar de encontrar un punto intermedio. Está bien. No, pero lo estoy poniendo en el extremo, ¿cierto? Porque esto sería... yo acepto un gobierno fascista, dictatorial, que nos otorgue seguridad y nos quite toda la libertad. Ese lo estoy ¿Y no poniendo... estamos más o menos en eso? Lo estoy poniendo en caricatura, ¿ok? ¿Ya? Entonces, y por eso estoy diciendo que esa es una opción ilegítima, porque la libertad puede tener ciertas concesiones, pero es porque son valores que en ciertos puntos ceden unos frente a otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un control policial, tú estás cediendo una pequeña dosis de seguridad por el beneficio de toda la gente. Un semáforo, tú estás cediendo una cierta dosis de tu libertad, ¿cierto? De cruzar cuando quiere, donde quiera, por el beneficio de todos. El mejor ejemplo es la cola del avión. O sea, para estar seguro arriba de un avión tenés que hacer un trámite que es engorroso. Tenés que sacarte los zapatos en muchos casos. Pero ahí, te escanean. Claro, lo relevante es que tiene que ser racional y proporcional, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno pone la pregunta así en blanco y negro, nos lleva a estas respuestas también en blanco y negro. Y por eso hay que decir, no, esa pregunta tiene límites. Y los límites es lo razonable, lo proporcional. Y la vida en comunidad tiene ciertas concesiones en materia de libertad por una mayor seguridad. Pero el objetivo de la seguridad es otorgar mayor libertad. Es para que tú te puedas subir en el avión y viajar, no sé, a Qatar a ver la final del Mundial. Yo lo único que quiero destacar es... Te encuentro razón, son temas que se manifiestan como dicotómicos que no lo son. Es como cuando dicen, oye, derechos humanos o control público. Control público. No son dicotómicos, tienen que darse juntos. Seguridad y libertad también creo que es una falsa dicotomía, pero me sorprende. Al final las personas están desesperadas y por eso manifiestan esto. O sea, la encuesta que... Me imagino que te estás refiriendo a la encuesta que salió hace poquito, sí, pero decía que el 70% de las personas están dispuestas a ceder libertad por tener seguridad. No es que quieran, pero al final si te dicen, oye, uno o lo otro... Cuando tú estás en una situación como la que el país percibe, que las personas es su número uno de prioridad y que están muy asustadas... A mí eso es lo que me llama la atención. O en Zapallar, que las personas realmente están dispuestas a que sus hijos tengan toque de queda con tal que se controle la seguridad en la comuna en el verano. Entonces empiezas a decir, ¿qué le pasa a las personas que están dispuestas a ceder tanto porque tienen un miedo que supera su necesidad de libertad en el fondo? Entonces, ese yo creo que es el gran problema. No es que las personas por sí mismas digan, sí, quítame libertad, sino que considerando cómo estamos, bueno, si hay que darla, la doy. Sí, pero yo agregaría que a veces esta discusión también nos hace perder el foco. Porque la pregunta Me he es... acusado de una pregunta capciosa y de perder el foco, José Roa. Ahí estado duro conmigo. La culpa no es... a Isabel... La culpa no es tuya, esto es una encuesta, salió la pregunta y salió la pregunta además con una columna de opinión. Así que yo no le disparo al mensajero. Me parece muy sano. No, lo que quiero decir es lo siguiente, es porque para la seguridad, ¿qué es lo que necesitamos? Foco, prioridad. ¿Qué es lo que necesitamos? Perseguir a los peces grandes, perseguir la billetera delincuencial, perseguir a los dueños del negocio delincuencial. Eso es lo que tenemos que hacer. No ceder nuestras libertades por temores. Es concentrarnos en lo importante. Y cuando uno ve, ¿cierto? Tenemos una política nacional de seguridad pública que es de la época de Lagos, que se está proponiendo actualizar. Uno ve un ministerio público que se va a elegir su nuevo fiscal nacional, que tiene una política nacional de persecución que no necesariamente conversa con la política nacional de seguridad. Tenemos unas policías que tienen unas prioridades, pero que están que si bien investigan lo que les pide el Ministerio Público, está más ordenado por lo que les pide el Ministerio de Interior. Entonces lo que falta aquí más bien es prioridad y gobernanza para poner de acuerdo a esta cadena larga que está a cargo del sistema penal. Esa me parece que es la discusión hoy día. Cuando yo me di el trabajo de escuchar a los 17 candidatos y candidatas al Ministerio Público, y algo que tienen en común
es que ellos dicen, el Ministerio Público tiene que actuar como uno solo, no lo hace. El Ministerio Público tiene que tener prioridades. El Ministerio Público tiene que conversar con otros, porque esta responsabilidad es una cadena muy larga y eso hoy día no está funcionando. Rodrigo, y yo sé que quieres opinar, pero aquí dejó plantada una provocación que a mí me parece interesante, que tiene que ver con cómo lo habrías preguntado. ¿Por qué se pregunta de esa manera? Induce a que tengamos que hablar de ceder libertades. O sea, no hay opciones de no hablar del tema, digamos, porque la pregunta es súper concreta. ¿Cederías libertades para...? Entonces, te están induciendo, ¿no? Tú que eres experto en encuestas, te pregunto. Es el cuestionamiento clásico de las encuestas, ¿no? La gente elige sobre las alternativas que le ponen en la mesa, en este caso de la encuesta. ¿Cederías libertades? Es una alternativa para poder tener mayor seguridad. La vida se constituye de demasiados matices como para dicotomizarla de esa forma, ¿no? Y en particular, y respecto de ello, quizás en una única pregunta simplificamos demasiado la realidad. Debiéramos dar espacio a todo lo que estamos conversando acá. A propósito de, ¿por qué no mejor como solución? Sistémicamente, insisto, dar más herramientas a la fuerza pública y segundo, la ciudadanía empoderarse y ocupar y recuperar espacios públicos sin miedo, pero es algo que va encaminado de la mano, ¿no? No es algo dicotómico, insisto, no es lo uno o lo otro, ¿no? Nos tenemos que ir. Se nos pasó volando, ¿sí o no? Todo por el fútbol. Modo mundial. No, pero es que una cosa es el fútbol. Solo es hoy, les quiero decir. Y la otra es el mundial. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el mundial involucra un planeta de muchas maneras distintas. Somos una sola tribu, dijo Morgan Freeman. Pero Todo yo sube, no pero- estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Todo sube, pero tu carry baja. Aprovecha bonos de hasta 1.500.000 y lleva tu City Track con entrega inmediata desde 6.490.000. Conoce más y cotiza en carrychile.cl. Igual quedé con ganas de preguntarles cosas, pero me van a retar los tenores, sí me van a retar ya. En sus tiendas será guiado por expertos para que encuentres la herramienta precisa gracias a una asesoría integral y cercana. Ese es el estilo de Ferretec, así que no te pierdas ni compres cualquier herramienta. Sucursales en todo Chile, toda la información necesaria y los mejores precios en www.herramientas.cl. Desafíate con una formación en carreras con vocación de servicio y un sello valórico distintivo. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es centenaria, inclusiva y de excelencia. Aprovecha estos días soleados y anda al festival Hecho en Casa en TEL, un increíble panorama para disfrutar en familia desde el 24 al 29 de noviembre en el Parque Balmaceda, Providencia. Conoce más en hechoencasa.cl. En TEL, contigo en todas. Y ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos con Talana. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Y con gusto a poco, Victoria Paz, Rodrigo de la Riva y José Roa. ¿Ustedes también? Sí, pero entiendo que estamos en un momento crucial de la humanidad que es el mundial. ¿Y vendrían otro día a la semana de nuevo? Al tiro, sí, dejándolos anotados. Eso se da libertades, por ejemplo. Me invitas y yo vengo. Me invitas y yo vengo. Vamos. Eso es inaceptable, José Roa. Reta Elizabeth. Señoras y señores, ya se viene la banda de ADN para transmitirnos el partido entre Uruguay y la República de Corea. Son por un lado, Luisito Suárez por el otro. Nosotros nos reencontramos mañana cuando sea las 9. Rodrigo Ya dijo, no conversémoslo. muerde, ¿sí? Dijo, conversémoslo, dijo. Que es la manera de solucionar las cosas. Oye, ¿ya no Así muerde es. Luis Suárez? A veces. En los mundiales muerde. Sigue con